Nueva historia económica de Colombia. La historia económica de Colombia se divide principalmente en cuatro épocas. La primera época es la precolombina, y en esta vamos a hablar sobre las civilizaciones precolombinas. Pre es igual a antes, y colombina sería algo así antes de la llegada de color. Una de las civilizaciones eran los mayas, que se expandieron durante el periodo antiguo del siglo IV al siglo IX y durante el periodo del Imperio Nuevo durante el siglo X y el siglo XV. Otras civilizaciones fueron los aztecas durante el año de 1325 y los incas que habitaron hace más de 500 años. Estas civilizaciones tenían organizaciones diferentes, pero ambos eran sedentarios y su base económica era la agricultura y la caza, al igual que dedicaban tiempo a actividades artísticas y religiosas. La siguiente época es la conquista. Este periodo comprendido entre 1550 y 1810 fueron denominados como periodo colonial, debido a la presencia y poder político de los españoles. En esta época, en el territorio que hoy se conoce como Colombia, se formó una sociedad con costumbres, lengua y religión que se mezcló con las costumbres indígenas que predominaban el territorio antes de la llegada de los colonizadores. La raza indígena fue casi exterminada durante el periodo de la conquista, esto debido a las diferencias internas entre ellas, lo que le facilitó adueñarse del poder a la corona española, sometiendo a los indígenas que quedaban por medio de la encomienda, la cual consiste en dejar a los indígenas bajo la custodia de un conquistador, el cual se encargaba de que los indios trabajaran en la tierra que se les había asignado y de las cosechas debían pagar un quinto real a la corona. Entre los años de 1550 y 1600, la encomienda era la base fundamental de la economía, además del comercio y la minería, ya que explotaban productos como el oro y la sal. El sistema de gobierno de la corona española se manejaba por medio de dos organizaciones, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Para el caso de América Latina se manejaba el virreinato, en el cual estaban las capitanías, los generales y la gobernación. El virreinato era mandado por un virrey, que era un representante enviado directo desde la corona, y tenía bajo su cargo las demás instituciones para la Nueva Granada. La siguiente época es la independencia. Se conoce como Patria Boba al periodo de la historia de Colombia comprendido entre las declaraciones de independencia de 1810 y la entrada a Santa Fe de Bogotá de los realistas durante la Reconquista Española. Este periodo fue caracterizado por la inestabilidad política y varias guerras regionales y civiles en una nación en formación. Durante este periodo de 5 años, cada provincia proclama sus autoridades y cada aldea tiene su junta independiente y soberana. Consecuentemente, con sus éxitos militares, Bolívar comienza a llevar a la práctica sus grandiosos proyectos unificadores. Era una doctrina común en Hispanoamérica, desde los precursores. Propone la formación de una sola familia conformada por toda América del Sur y que se igualaría en poder a las más respetadas o temidas naciones del mundo antiguo. Era obvio que la independencia de las colonias americanas, con su debilidad económica y social, podía y debía ser presa de la disolución interior y la dependencia económica de algún gran poder mundial, en este caso Gran Bretaña. Al darse la derrota de los franceses en Europa, Fernando VII regresa al trono español, queriéndose ostentar nuevamente el poder sobre las colonias que no están dispuestas a negociar su libertad. Se inicia entonces la Reconquista. La Reconquista Española de Nueva Granada o simplemente Reconquista es el nombre del periodo de la historia de Colombia que comienza con la llegada del general español Pablo Morillo al territorio de la Nueva Granada en 1815, con el fin de restaurar el control español y terminar con las campañas libertadoras en 1819. Se conoce también como el régimen del terror, ya que durante esta etapa fue apresado y asesinado un sinnúmero de políticos, militares y civiles que simpatizaban con la independencia. Por último tenemos el periodo de posindependencia. En las primeras etapas de la República, la economía colombiana se caracterizaba por una economía agraria muy tradicional y con la escasa conexión entre las muy diversas regiones del país. Dos características que se mantuvieron por mucho tiempo, como en la colonia, el principal producto de exportación era el oro, aunque con un gradual aumento de la producción en Antioquia y un retroceso del Pacífico colombiano. El crecimiento económico durante la primera década del siglo XIX fue, sin embargo, muy lento. Los grandes cambios vinieron a mediados del siglo XIX, con el desarrollo de nuevos productos de exportación, entre ellos el tabaco, la quina, el café y una minería de oro y plata más moderna. Sin embargo, el despegue exportador solo vino con el café, en las primeras 3 décadas del siglo XX. Con el auge de la zona cafetera central, el lento crecimiento económico se caracterizó la segunda mitad del siglo XIX. Fue reemplazado por una expansión rápida e importantes inversiones en la infraestructura del país. La crisis mundial de los años 30 del siglo XX frenó las oportunidades de exportación y puso a la industria manufacturera a los servicios modernos orientados hacia el mercado interno en el centro del desarrollo. Las iniciativas industriales se remontaban a experimentos pioneros de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La industria y los servicios modernos fueron el eje de un proceso de un crecimiento económico rápido que se prolongó hasta los años 70.
Estuvo acompañado por un esfuerzo relativamente exitoso por diversificar la base exportadora de la crisis cafetera de mediados de los años 50. Colombia se salvó en parte de la crisis latinoamericana de la deuda de los años 80, pero a partir de entonces entró en un proceso de menor expansión económica. La expectativa de que la apertura económica a comienzos de los años 90 acelerara el crecimiento no se realizó. Alcanzó un 3,5% anual en 1990 y 2018, versus un 5,1% en 1950 y 1980. De la desaceleración ha sido una fuerte y prolongada desindustrialización y dificultades del sector agropecuario para adecuarse a una economía más abierta. El cambio positivo ha sido la creciente importancia de los sectores petroleros y mineros, especialmente el primero, que se consolidó en las primeras décadas del siglo XXI.